Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le invito a que me acompañe durante la próxima hora a reflexionar sobre los hechos que trascienden en América Latina y el mundo. Porque es noticia Ecuador, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación previa sobre el presunto entramado de corrupción que estaría liderado por Danilo Carrera, hombre de confianza y cuñado del presidente del país, Guillermo Lasso. Carrera, la mano que mueve los hilos de las empresas públicas y su relación con el sector privado. Y es noticia a Bolivia, partidarios del gobierno mantienen alerta ante la necesidad de salvaguardar la estabilidad y la paz en esa nación andina, pero la región más rica del país insiste en desgastar a la nación con el calentamiento de las calles y el desgaste económico del país. Y es noticia también el mundo, regresaron los Globos de Oro en su cita número 80 con sus aplausos a lo mejor del cine internacional. Latinoamérica triunfa en esta edición considerada la más diversa hasta ahora en un intento por borrar acusaciones de corrupción y falta de diversidad racial que casi hacen desaparecer a estos premios de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. El contexto y el análisis de inmediato aquí en Es Noticia. Ya lo adelantábamos al inicio, es noticia de Ecuador, una presunta trama de corrupción acecha el entorno más cercano del presidente Guillermo Lasso, su cuñado y hombre de confianza. A pesar de no tener ningún cargo en el gobierno, sí manejaría las empresas públicas y decidiría qué empresas privadas trabajarían con el Estado y cuáles no, al tiempo que cobraría para dar y pagar contratos. La Fiscalía General ecuatoriana inició una investigación previa este miércoles sobre el presunto entramado de corrupción en empresas públicas, el cual estaría liderado por Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso. La indagación toma como referencia la investigación de un medio digital sobre la supuesta red de corrupción liderada por Carrera en la Corporación Nacional de Electricidad y la Corporación Eléctrica de Ecuador. La Fiscalía aún no ha revelado cuál es el tipo penal por el que estaría investigado Carrera, ni los involucrados en esta investigación. Carrera es considerado hombre de confianza del presidente de Ecuador y habría influido en el nombramiento de Hernán Luque en la presidencia del directorio de la empresa, coordinadora de empresas públicas. Con base en los audios difundidos por la investigación del medio digital, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, instó a la Fiscalía a indagar los supuestos hechos de corrupción. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del Ejecutivo frente a los señalamientos que involucran al gobierno del país y a empresas públicas. De inmediato nos vamos hasta Quito, Ecuador. Allí está nuestro corresponsal Orlando Pérez, quien nos brinda detalles sobre esta trama que ha sido destapada por un medio digital, pero ya tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía de la Nación se han visto obligadas a comenzar a atender este tema. Orlando, ¿cuáles son las actualizaciones más inmediatas de este tema a esta hora? ¿Qué tal, Rolando? Un saludo para ti, también para la audiencia de Telesur. Hasta este momento la Asamblea Nacional sigue analizando con una audiencia especial con varios representantes del gobierno y con el representante del medio digital La Posta, que fue quien reveló esta última estructura criminal, dicen ellos, de negocios ilícitos a partir de influencias y además de la autoridad que tendría dentro de algunos funcionarios del cuñado del presidente de la República, el señor Danilo Carrera, y por supuesto esto ha conmovido a la opinión pública. Pero para aclarar
dos cosas que son importantes, Rolando, y la audiencia que nos escucha. Estas revelaciones se han ido dando poco a poco, pero no se tenía el testimonio fundamental de uno de los principales involucrados, que obviamente ha dado más información y que al parecer ya no se encuentra en el país. Hablamos del señor Leonardo Cortázar, quien incluso fue presidente del Partido Pueblo y Liberación del hermano del expresidente Lenín Moreno Garcés. Es decir, esto se viene construyendo desde el gobierno de Lenín Moreno y ahora con mayor peso en el sector público y fundamentalmente en el sector eléctrico, con la presencia de algunas figuras allegadas al presidente Guillermo Lazo y sobre todo con lo que se ha mencionado en la investigación y en el testimonio de Leonardo Cortázar, la presencia decisiva y determinante del señor Danilo Carrera. ¿Qué implica esto? Por un lado, hay una situación de orden legal que efectivamente está en duda porque hasta ahora todos los contratos que se habría hecho desde la Corporación de Energía Eléctrica del Ecuador habrían sido forjados, armados para beneficiar o direccionar los contratos con personas allegadas al señor Danilo Carrera. Esto incluso el representante del diario digital La Posta lo dijo hoy en la Asamblea, hace pocos minutos, quizá una hora atrás nada más, porque se construían documentos para adquirir los contratos, para ganar y beneficiarse de los contratos. El segundo elemento que es muy importante considerar es que en esos contratos, que en el sector eléctrico más o menos estarían alrededor de 13.000 millones de dólares en contratos, las personas allegadas estarían usufructuando alrededor del 15% de esos contratos, lo cual da cuenta de una muy buena cifra o suma de dinero que se beneficiarían ilegítimamente, aunque hasta ahora legalmente no se ha podido probar. Y el otro elemento, Rolando, para ir cerrando, tiene que ver con el modo en que esto ha sido tratado a nivel político y también a nivel mediático. Por supuesto, la prensa corporativa, la prensa llegada al gobierno de Guillermo Lazo, la que construyó incluso un relato a favor de él durante 10 años para que sea presidente, ocultando incluso investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los famosos INA Papers y con los Pandora Papers, donde están involucrados en su momento Lenín Moreno, después del señor Guillermo Lazo, ahora calla, no es titular, no es de escándalo nacional, los noticieros principales de estas cadenas y los medios públicos no han tenido espacios de análisis de eso y por el contrario en redes sociales y pocos medios más se ha podido conocer directa o indirectamente del tema. Y por otro lado, el presidente de la República apenas hizo una referencia muy puntual anoche cuando dijo que por haber mejorado la economía del país, por haber reactivado la economía del país, le están inventando cosas. Y el día de hoy se anunció que habría hablado con un portal digital también muy allegado al gobierno, denominado Plan B, cuya entrevista saldría el día de mañana a las 18 horas, lo cual es prácticamente 48, 72 horas después de ocurrido este acontecimiento, pero adelantó el periodista responsable de esta entrevista diciendo que lo que hay detrás es el narcotráfico que no quiere ser extraditado, es decir, una serie de argumentos y de justificativos que no explican ni tampoco dan lugar a entender por qué ocurrió todo esto y si no ocurrió, qué tipo de responsabilidades tiene su cuñado, el señor Danilo Carrera. Además, una última cosa que es muy importante, en la audiencia del día de hoy, que se desarrolló en la Asamblea Nacional, de la cual estuvimos atentos, se mencionó que se insistió nuevamente que el señor Danilo Carrera acompañó al presidente Guillermo Lazo en su visita en Washington cuando el mandatario ecuatoriano se reunió con Joe Biden en Washington. En varias fotografías se lo observa detrás del presidente sin que tenga cargo oficial, sin que tenga alguna responsabilidad de un diplomático ni nada por el estilo, pero estaba en la delegación oficial del Ecuador junto al presidente. La pregunta es qué hacía allá, por qué es tan allegado si no ocupa ningún cargo. Frente a eso, lo que tiene por delante son dos escenarios. La uno, la fiscalía, que en otras circunstancias, cuando se trataba de representantes del gobierno de la Revolución Ciudadana, inmediatamente allanaba, ordenaba prisión para los funcionarios tengan o no tengan responsabilidad y al mismo tiempo lo que se denomina en términos legales emitía acciones urgentes, que los expertos la podrían explicar mejor. Es decir, ahora inicia la investigación, no convoca a nadie y no se sabe si está mencionado en esa investigación el cuñado del presidente Guillermo Lazo. Con todo esto, y ahí sí cierro, evidentemente estamos frente a un gran escándalo porque lo que aquí se ha comentado y se ha dicho desde el año pasado para acá es que todos los contratos del sector público
estaban direccionados a allegados al presidente, allegados al partido o allegados a determinados sectores económicos que se han beneficiado y que, por supuesto, lucharon para llegar al poder en función de estos intereses que ahora se plantean, Rolando. Para que la audiencia pueda tener mayores elementos acerca de ese último aspecto que señalabas de la presencia de Carreras en esa visita que hacía, en ese encuentro con John Biden, ¿quién es realmente Carreras? Más allá de ser el cuñado del presidente, se habla también de que es su hombre de confianza. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica esta persona? Bueno, el propio Guillermo Lazo durante la campaña electoral lo mencionó en varias ocasiones, es prácticamente su mentor, es quien le llevó a trabajar cuando tenía 16, 17 años a entidades financieras, a bolsas de valores, a entidades de orden financiero, efectivamente, y después poco a poco lo que se ha mencionado es que él fue prácticamente acaparando poder dentro del Banco Guayaquil, que también es uno de los grandes accionistas, Danilo Carrera. En términos políticos, ha tenido algunas participaciones, pero su mayor trayectoria ha sido por muchos años ser presidente del Comité Olímpico del Ecuador, pero fundamentalmente él ha sido un hombre de finanzas y al mismo tiempo ha construido la fortuna que ahora la comparte con Guillermo Lazo. Los dos además se expresan públicamente con gran afecto. En la posesión del presidente Guillermo Lazo estuvo Danilo Carrera. Cuando bajaba el presidente, lo vio, se acercó, se abrazaron y esas fueron imágenes que todo el mundo recogió. Pero por otro lado, algo que es muy importante destacar es que, por ejemplo, varios expertos, entre ellos Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de la República y un experto financiero, lo señala en varios tweets como el testaferro de Guillermo Lazo Mendoza. Eso se puede apreciar ahí porque en algunas entidades financieras asentadas en paraísos fiscales, otras en Miami y otras en Panamá, ellos tienen conjuntamente la firma o la tutoría o la propiedad de estas entidades financieras. Y por lo tanto, una de las cosas que está en debate, pero que no se ha planteado todavía porque está en proceso de investigación, es que si todo esto configuraría un delito, este sería el motivo suficiente y además fundamental para llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo, tal como lo contempla el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República, que plantea que no necesariamente tiene que haber una investigación penal, tampoco tiene que haber una condena de orden judicial para llevar al presidente a juicio político, porque, digo, esta configuración de intereses privados ilegítimos, construyendo algunos elementos de orden legal para beneficiarse de contratos directamente en sectores donde digo hay miles de millones de dólares de juego, obviamente podrían, digo hipotéticamente, configurar el delito para que el presidente de la República sea llevado a juicio político a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasaría ahí? Pues ya habría que ver cómo se juegan los números, los votos y las alianzas dentro de la Asamblea. Gracias, Orlando, por toda esta información que nos ayuda a profundizar un poco más en el análisis de lo que sucede hoy en Ecuador. Gracias a ti también, un abrazo. Y para el análisis conversamos de inmediato con Eduardo Franco Lor, catedrático universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y actual candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acompaña desde Guayaquil. Buenas noches, queríamos conversar con usted, profundizar en el análisis. Un familiar del presidente de Ecuador, pese a no tener ningún cargo en el gobierno, sería quien manejaría las empresas públicas del país, especialmente la corporación eléctrica. Esto es algo que tendrían que demostrar o que probar las instancias judiciales, la fiscalía, pero mi pregunta es, ¿hay condiciones hoy en Ecuador para que un familiar del presidente del país pueda jugar, pueda desempeñarse como la mano que mece la cuna de la corrupción? ¿Hay condiciones estructurales para eso en Ecuador? Vea, realmente el país está conmocionado porque la denuncia que presentó el señor Boscán en la Fiscalía General del Estado ha significado que la Fiscalía General del Estado ha actuado tibiamente en este tema porque en el pasado ya había actos urgentes, ya habían
digamos, una serie de violaciones realmente a los derechos humanos y se atacaban, digamos, situaciones a personas inocentes. Aquí ya hay elementos de convicción que ameritan que la Fiscalía General del Estado inicie realmente una acción penal y pida a la Corte Nacional de Justicia la inmediata levantamiento de la inmunidad que tiene el presidente de la República, porque el señor Danilo Carrera aparece supuestamente como la persona muy vinculada en este entramado de corrupción y, por supuesto, él es concuñado muy íntimo del presidente de la República. Tanto es así que viaja con el presidente a Estados Unidos y sin ser parte de la comitiva, digamos, se toma fotos y está con el presidente y sabemos que todo este entramado que está, digamos, conociendo el país ha representado de que realmente la imagen del presidente ya deteriorada por Pandora Paper se constituya, digamos, en una situación de corrupción pavorosa en este gobierno del señor Lazo y la Corte Nacional de Justicia debería pedir ya el levantamiento de la inmunidad para iniciar juicio penal por concusión y por cohecho al presidente de la República, a la Asamblea Nacional. Y además la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, iniciar el correspondiente juicio político. Yo actualmente, distinguido amigo Segura, yo estoy de candidato a ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y una de las atribuciones de esta es iniciar investigaciones de procesos en que haya corrupción. Y nosotros nos vamos a comprometer para iniciar estos procesos de corrupción que tengan que ver con la participación ciudadana. No puede ser que en el país se tolere este tipo de situación que lesionan a la dignidad nacional. Y el Ecuador espera que la Fiscalía General del Estado ya actúe en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes de la República. ¿Y a qué usted atribuye entonces que si ese es el deber ser el que usted plantea de actuar diligentemente, de retirar la inmunidad al presidente de la República para investigar estos hechos, para adelantar una investigación penal? ¿Por qué no sucede eso en este minuto en Ecuador? El propio señalado por esta corrupción dice que no tiene nada que ver con esta red de corrupción, y los que el medio digital, el periodista que denunció, que destapó esta trama de corrupción, está siendo hoy amenazado. Claro, porque no hacen, porque yo pienso que la fiscal general del Estado siempre ha estado en complicidad desde la época en que ella justamente acusó de una manera arbitraria a gente inocente, como cuando acusó al ex vicepresidente Jorge Glass y también al ex presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Acordémonos que en el caso Sobornos, Rafael Correa fue acusado por la fiscal doctora Diana Salazar por supuestamente organizar una organización criminal, digamos, y por supuesto la sentencia por influjo psíquico desestimó la acusación de la fiscal, que no la pudo probar, y en lugar de la Corte Nacional de Justicia de ratificar la inocencia del expresidente Correa, como era su deber, lo condenaron por influjo psíquico. Entonces la fiscal general del Estado, ella es cómplice de esta situación, y esperemos que por ahora actúe de conformidad a derecho. Vamos a ver qué es lo que va a hacer en estos días. Ya debería, con todos los elementos de convicción que Boscán ha presentado, porque aquí aparece como
un señor Leonardo Cortázar relata cómo es el robo y reparto en las empresas eléctricas. Además señala cómo un señor Hernán Luque, expresidente de estas eléctricas, dejó y dice que como que todo lo que la empresa pública, cómo se han manejado, todas estas coimas que han existido, cómo este señor Carrera es el gran padrino y cómo nadie, el Ecuador no es tonto como para creer que el señor Carrera, que está contaminado de corrupción, muy querido del presidente de la República, y el presidente no tenga nada que ver, pues hay que investigarlo penalmente, y están dadas las circunstancias, porque aquí nadie es tonto, el país no es tonto, el país tiene que saber y digamos, tiene que haber un baño de verdad. Esta es una situación de que el país debe conocer la situación de que el presidente de la República ya se quita el velo de decir, el hombre rico no va a robar. Y se está demostrando que aquí el presidente de la República está contaminado con un gobierno inmoral. Profesor, entonces, en este escenario, ¿qué papel le corresponde a la Asamblea Nacional? ¿Puede impulsar un juicio político como establece algún artículo de la Constitución? El juicio político lo establece el artículo 129, numeral 2. Tranquilamente hay condiciones porque aquí hay delitos de concusión, de cohecho, puede iniciar un juicio político, todo depende de los asambleístas, las fuerzas políticas que están en la asamblea tienen que salir por los fueros de la dignidad del país ante el cúmulo de elementos probatorios y también la fiscalía pedir, como digo, el levantamiento de la inmunidad a la Corte Nacional de Justicia para que la Corte Nacional solicite a la Asamblea el levantamiento y pueda ser procesado penalmente. Es decir, al margen de la cuestión del juicio político, el procesamiento penal, para que no salga del país Guillermo Lasso y también inmediatamente impedir que Danilo Carrera y toda esta banda delincuencial que ha operado en el Ecuador, en el CENEL, no puedan escapar. Otros sabemos que han salido fuera del país. Toda esta gente que han manejado de una manera escandalosa e inmoral los contratos en este gobierno de inmorales y de gente totalmente indeseable. Profesor, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur y ayudarnos a entender esta grave denuncia que se hace hoy y que, como usted dice, conmociona al Ecuador. Muchas gracias por la entrevista, muy amable. Momento de una primera pausa, pero al volver es noticia a Bolivia. Partidarios del gobierno se mantienen alertas para salvaguardar la estabilidad y la paz en esta nación andina, pero la región más rica del país insiste en desgastar a la nación con el calentamiento de las calles y el desgaste económico del país.